Buenas, buenas. El tema que nos compete hablar hoy tiene que ver con la lógica capitalista de los medios de comunicación. El video de esta semana va a tratar acerca de cómo los medios de comunicación han perdido la imparcialidad y los grandes medios de comunicación, tanto en Colombia, que es donde se realiza este video, como en el mundo, ya han perdido la objetividad periodística y el balance de fuentes y la responsabilidad social ante el receptor de la información o ante el público y se rigen bajo unas lógicas capitalistas, bajo unos intereses económicos y políticos. Bajo este análisis conceptual hay que considerar tres elementos fundamentales. En primera medida, los medios de comunicación. Los medios de comunicación están agrupados en grandes imperios mediáticos, que son propiedad de grandes empresarios del país, bien sea de Colombia, de México, en fin. Es decir, los grandes medios de comunicación, en el caso de Colombia, por ejemplo, El Tiempo o Caracol Televisión, toda esta parte agrupa una cantidad de medios. Es decir, dentro de Caracol Televisión, o sea, dentro del concepto de lo que es dueño la empresa Santo Domingo, el grupo Santo Domingo, pues está Caracol, está la revista Vea, está El Espectador y otros más. Es decir, estos empresarios, obviamente la empresa mediática o los medios como tal no es la principal fuente de ellos. Es decir, ellos tienen otras empresas. Lo mismo pasa con RCN, lo mismo pasa con El Tiempo. Es decir, por ejemplo, el dueño del Tiempo, la casa editorial del Tiempo agrupa una serie de medios en cuanto a televisión, en cuanto a prensa, tiene contratos también con parte de Caracol Radio, con toda esta parte estructurada. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Es decir, el dueño del, del Tiempo, de la casa editorial del Tiempo, que es el grupo Sarmiento Angulo, Luis Carlos Sarmiento Angulo, resulta y pasa que este señor es también dueño de otras empresas, de la banca, del sistema de la banca, del sistema de pensiones. Es decir, los medios de comunicación es simplemente una de sus tantas empresas. Este modelo se replica en otros países de América Latina como México, como Venezuela, como Brasil, como Argentina, donde grandes empresarios pues tienen su dinero invertido, son dueños de grandes organizaciones o empresas, de la banca o del sistema de pensiones de un país o en fin, del tipo de sector que sea, y aparte de eso, pues son dueños de los medios de comunicación. Ese hecho de que la misma persona, empresario, sea dueño además de los medios de comunicación de un país, bien sea Colombia, o bien sea México, o bien sea Argentina, o el que sea, genera un problema grandísimo. ¿Por qué? Pues porque es que ellos van a hablar bien de sus empresas, y si sus empresas están cometiendo actos indebidos, pues los van a tapar, no los van a cubrir. Le van a decir al jefe del medio o al director del medio, digan, no señor, esta parte no me la cubre o me la cubre de cierta manera y tapando información, ocultando información. A esta ecuación o a este trinomio le falta un elemento más, que es, bueno, tenemos en primera medida pues los empresarios con sus empresas, que son dueños de la banca, que son dueños de una cosa y de la otra. Aparte, tenemos que son dueños de los medios de comunicación y que manejan la prensa a su antojo. Segundo elemento. Y tercer elemento, la relación que tiene ese empresario con el político de turno del Congreso, bien sea el senador, bien sea el representante a la Cámara, o bien sea el diputado, o bien sea el que sea. Esto se replica tanto en Colombia como en México, como en Venezuela, como en todos lados. En ese sentido, uno dice, bueno, si por ejemplo el político le ayuda o le inyecta capital a las empresas de este personaje, que es dueño también de medios de comunicación, pues él dice, bueno, yo te estoy patrocinando en tus empresas, yo estoy apoyando tus empresas económicamente hablando, entonces tú no puedes hablar mal de mí. O sea, tus medios de comunicación, bien sea revistas, bien sea emisoras, bien sea canales de televisión, bien sea portales web, porque es que el problema es que los medios que tienen estos grandes empresarios son
casas editoriales, o sea, ejemplo El Tiempo o ejemplo cualquier medio de comunicación en Colombia o en América Latina, donde el problema no es que el empresario tenga un solo medio, no, tiene un conjunto total de medios en que abarca prensa, radio, televisión, internet, en fin, y obviamente a través de todos esos medios transmiten su ideología, transmiten sus políticas económicas y transmiten esas relaciones políticas. Entonces, ¿cómo así? El político le inyecta a eso, le inyecta le inyecta pues a la empresa, a esa empresa de un señor en particular, de un empresario, y claro está, pues obviamente los sueldos en Colombia de los congresistas, es decir, de los senadores y de los representantes a la Cámara, es un sueldo bastante considerable, es un sueldo bastante alto, donde ellos pueden subsistir perfectamente, pueden vivir cómodamente y aparte pueden invertir en negocios, como en estas empresas de estas personas que son dueños de los medios de comunicación. Entonces, si esto llegase a pasar, pues el político simplemente le dice, oye, no, esta revista tuya me está dejando mal parado o me está ubicando mal, está hablando mal de mí, entonces por favor, eh, eh, si tú quieres seguir recibiendo el apoyo de, de el apoyo mío o de mis empresas a tu empresa, por favor, dile a ellos que no hablen mal de mí. En ese contexto se pierde la objetividad periodística. Eso en primera medida. Y eso es corrupción. Corrupción ante todo. Ahora, la lógica capitalista de los medios de comunicación en la actualidad, ¿en qué se explica? En la publicidad. Es decir, muchos empresarios y muchas personas, muchos políticos, dejan de pautar en los medios de comunicación de estas personas. ¿Sí? Es como el medio. Yo dejo de patrocinar económicamente a tu empresa, que yo le inyecto capital, ese es un ejemplo. O el otro ejemplo es que yo tengo una empresa, pero yo dejo de pautar en tu medio de comunicación, o dejo de buscar espacios en radio, en prensa o en televisión, porque esta empresa está hablando mal de mí. Un medio de comunicación en la actualidad se rige es por eso, por el rating, por los patrocinios, por las empresas que pautan en esos medios. Punto, punto. Si esos patrocinios fuertes o si esos espacios o esa publicidad que se vende se pierde, el medio está perdiendo bastante. Está perdiendo bastante. Entonces, y para que obviamente el negocio sea redituable y le genere dinero al empresario. Es decir, el empresario que es dueño de los medios de ese medio de comunicación o de ese grupo de medios, en este caso Santo Domingo o Ardila Lule o el grupo Santo Domingo o el Santo Domingo, Sarmiento Angulo o Ardila Lule, pues obviamente ellos lo que quieren como empresarios es que el negocio les genere rentabilidad. Los medios de comunicación se volvieron un negocio, una empresa como tal. Entonces, ese cuento de informar ya se desdibuja. Esa responsabilidad social de informar se desdibuja. ¿Por qué? Pues porque, a ver, si todo está justificado bajo la lógica del consumo y bajo la lógica del rating de la pauta publicitaria, es decir, si un empresario lo empiezan a investigar mucho, el empresario simplemente quita la pauta. Y si esa empresa de ese empresario, si esa compañía de ese empresario es muy importante para el medio en cuanto a términos de pauta publicitaria, pues estamos fregados. ¿Sí? Entonces, la imparcialidad periodística se pierde. ¿Por qué? Pues porque ya los medios de comunicación se rigen es bajo una lógica capitalista y se volvieron una empresa más, dominada por las necesidades y dominada por las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, la publicidad, la pauta, el rating, en fin. Entonces todo esto hace que usted pierda eso, o sea, pierda el sentido de las cosas y ya esa responsabilidad periodística de informar, de ser imparcial, que le enseñan en la universidad a los estudiantes, o que se enseña en las maestrías de periodismo, o que se enseña en tantos espacios académicos, se pierde. ¿Por qué? Pues por una simple razón, pues porque ya los medios de comunicación están regidos bajo una lógica capitalista, donde los mismos dueños de esos medios de comunicación son grandes empresarios, tienen sus contactos políticos, si un medio de comunicación habla mal de un político, el político le dice al empresario, oiga, este medio está hablando mal de mí, por favor, censúralo un poquito, cálmelo un poquito. Lo mismo con las empresas. Este empresario
que tiene contactos con otras empresas, no con políticos, digámoslo así, no hablando de políticos, sino de con otras empresas. Si un medio de comunicación empieza a investigar a esa empresa, el empresario, el dueño de esta empresa, habla con este señor y le dice, ve, tu medio de comunicación está empezando a hablar mal de mi empresa. Si esto sigue así, yo voy a dejar de pautar en tus medios de comunicación. Voy a dejar de pautar en televisión o de buscar espacios en prensa o de pautar en radio. Entonces, la veracidad periodística, la objetividad periodística se pierde y se desdibuja en la actualidad. No solamente en Colombia, sino en América Latina, en México, en Brasil, en Argentina, en tantos países. Entonces, el cuento de la libertad de expresión y el cuento de ese cuento de la objetividad periodística y de la objetividad de fuentes o el balance de fuentes se pierde pues por todo ese contexto. Entonces, desde los espacios de todos estos contextos, yo espero que les haya gustado mucho este video, que lo añadan a sus favoritos, que se suscriban, que lo compartan en sus redes sociales. Entonces, desde los espacios del nuevo avatar o del nuevo panorama que vive el periodismo, desde el nuevo panorama que vive el periodismo en América Latina, en Colombia, donde el periodismo y la comunicación social están supeditados a situaciones de carácter económico, por las leyes del mercado y por la política a veces bastante corrupta de los países latinoamericanos. En la narración, Rafael Rincón. Y para ustedes, feliz semana.